Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia y a todas las personas que hicieron posible este evento, también un agradecimiento. Tenemos aquí en pantalla una presentación. Trataré de ser muy breve, el tema es bastante abundante, pero vamos a tratar de ver la mayor cantidad de datos, sobre todo lo esencial. Mi tema es la transición pacífica de la justicia retributiva a la justicia restaurativa. Y bueno, si tenemos que hacer una transición pacífica y nuestro objetivo es la justicia restaurativa, pues veamos primero qué es justicia restaurativa. Tenemos que justicia que comprende a la víctima, el imputado y la comunidad en la búsqueda de soluciones a las consecuencias del conflicto generado por el hecho delictuoso con el fin de promover la reparación del daño, la reconciliación entre las partes y el fortalecimiento del sentido de seguridad colectivo. El desafío es superar la lógica del castigo pasando a una lectura relacional del fenómeno criminal, extendido primariamente como un conflicto que provoca la ruptura de expectativas sociales simbólicamente compartidas. Esta definición es de Ceretti, es un tratadista italiano. ¿Y qué es lo importante que tenemos aquí? Tenemos que es un hecho delictuoso, que vamos a promover más que nada la reparación del daño, la reconciliación y el fortalecimiento de sentido de seguridad colectivo. Creo que aquí podemos resumir gran parte de lo que se pretende con la justicia restaurativa. No es únicamente reparar el daño, sino también es una reconciliación y más que nada, como trascendencia, el sentimiento de seguridad colectivo. A continuación, vamos a ver cómo han sido los modelos clásicos, el resocializador, el neoclásico y el integrador. Estos modelos más o menos como se ha tratado la justicia penal desde que los estados se han constituido como tales. En mi particular punto de vista hemos tenido una combinación de todos estos modelos. No creo que haya un modelo exclusivo ni que tengamos una fecha exacta de transición de uno a otro. Más que nada en el modelo clásico, los protagonistas son el Estado y el delincuente. Aquí no importa la víctima. Y más que nada se caracteriza por el libre albedrío. El hombre es capaz de tener la libertad de hacer lo que desee, pero si viola alguna ley, vendrá un castigo. La respuesta es punitiva del Estado y se caracteriza por una cobertura normativa completa y a mayor pena se supone que fue mayor el daño causado o mayor el delito. En el modelo resocializador tenemos aquí un binomio del Estado y delincuente. ¿Qué es esto? Que el delincuente es a su vez víctima. Entonces el Estado aquí se plantea que el delincuente es delincuente porque tuvo una mala educación, porque no tuvo oportunidades, por muchísimos factores. Aquí el crimen tiene sus raíces en múltiples factores, como les comento, y la sola retención en prisión pues no opera ningún cambio en el individuo, y se vuelve prácticamente un antisocial. Y también convierte al hombre como modelo de estudio científico. Aquí varios psiquiatras y psicólogos se están enfocando a por qué una persona es delincuente y por qué otra persona no es delincuente. Y finalmente la sanción penal es un castigo secundario y el primero es la readaptación social. En el modelo neoclásico tenemos como protagonistas el Estado, los ciudadanos y el delincuente. Aquí ya aparecen los ciudadanos, pero en este modelo neoclásico aparece el ciudadano como un delator. Es decir, tenemos una colonia donde hay una persona que comete algún delito, algún ilícito, y la persona lo acusa con las autoridades. Básicamente ese es el rol del ciudadano en el modelo neoclásico. Tenemos aquí una reducción significativa de los ilícitos. También tenemos ya, aparecen todos los programas de capacitación, operación de recursos suficientes para combatir a toda la criminalidad. Y aquí tenemos una aplicación efectiva de la pena y que aparece la comunidad en escena, pero la comunidad en ese sentido, como un sentido delator únicamente. Y el modelo integrador al que queremos llegar con la justicia restaurativa, tenemos aquí que los principales protagonistas son la víctima y la comunidad. ¿Por qué aquí no ponemos el delincuente? Porque el delincuente es parte de la comunidad. Si esa persona hizo un hecho delictuoso, es parte de la misma. Entonces, por ese motivo lo estamos considerando dentro de la comunidad. Aquí el delincuente tiene la oportunidad de responsabilizarse ante la víctima moral y o económicamente. También la víctima tiene la oportunidad de confrontar al delincuente
haciéndole conocer su real impacto de su conducta. También tenemos aquí la reparación y el perdón, que es lo que buscamos y va a ser lo más constructivo en nuestra sociedad. Y pues sinceramente muchas veces a las víctimas de nada les sirve que esté en prisión quien las agredió. Ahora vamos a ver qué es mejor, justicia restaurativa o retributiva. Restaurativa es a lo que queremos llegar y retributiva es el modelo actual que tenemos, es decir, cometes un delito, reparas el daño y listo. Aquí, ¿qué tenemos? Según la justicia restaurativa, causar intencionalmente dolor es imprescindible para armonizar la conducta ilícita y censurada. Esto es decir, que haya un sufrimiento de parte de la víctima. Sin embargo, la justicia restaurativa busca un equilibrio dando un papel activo al infractor y a la víctima, actuando de forma constructiva al respecto. Al hecho delictivo pasado, ya no mira hacia el pasado, sino que mira hacia un futuro. Trata de reducir no solamente el delito, sino también su impacto. Es reducir el delito, no es minimizar el delito. Entonces tenemos que tener eso bien presente, que lo que se busca más que nada es lograr una prevención, no minimizar los delitos. El delito también rompe la paz entre los miembros de la comunidad y es por eso que los infractores también deben hacer las cosas bien para la comunidad. Algunas diferencias en torno a estas formas de ver la justicia en cuanto a la responsabilidad. En el sistema retributivo, el delincuente se enfrenta al sistema y debe someterse a las consecuencias punitivas impuestas por él. No tiene ningún papel activo, solo una responsabilidad pasiva por el acto cometido. También la justicia restaurativa, en cambio, invita al autor a tomar responsabilidad activa, participando en el proceso y haciendo gestos para reparar o compensar el daño. Esta responsabilidad activa no es solo el acto delictivo que cometió en el pasado, sino, como ya se ha dicho, es una orientación hacia el futuro. Es decir, una persona comete un ilícito, se busca por medio de la justicia restaurativa que se haga responsable del daño, que sepa el daño que afectó a las personas o a una sola persona y que se comprometa en un futuro o sepa el impacto que causa para que en un futuro no lo vuelva a cometer. Eso es lo que busca la justicia restaurativa. Y en cuanto al equilibrio, con la justicia retributiva, el equilibrio se establece devolviendo al infractor el mismo daño que causó, algo así como la ley del talión, que pues sinceramente no nos ayuda en nada. Y sin embargo, la cantidad de sufrimiento se duplica, no solo para ellos, sino para los cercanos a los infractores. ¿De qué sirve matar a una persona que mató a otra? Estamos ocasionando sufrimiento a la familia del infractor y sinceramente no podemos devolverle la vida a la persona que fue privada primero. También en la justicia restaurativa, el papel del delincuente es al revés. Él debe de pagar en medida de lo posible por el daño a través de la reparación. Es decir, no buscamos que la familia vaya, busque recursos y pague por el daño, sino que el mismo infractor lo pague, y no necesariamente con dinero, sino también con trabajo o con cualquier otra cosa que pueda resarcir el daño que causó. Y aquí tenemos que esto fue parte de una conferencia, una charla que se dictó en 2012 en Burgos, España, por la doctora Virginia Domingo en el Segundo Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y Mediación Penal. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la mediación penal. Básicamente es la reunión entre la víctima y el delincuente. Debe de estar facilitada por un mediador capacitado. Esto es sumamente importante. Tiene que estar completamente capacitado esta persona porque de no estarlo puede infligir una doble revictimización. Aquí el mediador o facilitador va a ayudarlos a desarrollar su propio abordaje a fin de hacer justicia con respecto al conflicto suscitado en la comisión del delito. Ambos pueden aportar sus sentimientos y percepciones. ¿Qué características va a tener esta mediación? Primero, puede haber o no una relación previa. Algunas veces los agresores son conocidos por las víctimas, otras veces no. Existe un desequilibrio de poder, definitivamente. Es una víctima y un victimario. 3. Hay un modo de estar en disputa. Es modo de la disputa. La cuestión de la inocencia o culpabilidad no la vamos a mediar. No vamos a decir, pues eres un poquito medio culpable. No, eso no es materia de mediación, sino que es un acuerdo, una plática. Tampoco significa, bueno, ¿cuánto es lo menos en que me dejas la reparación del daño? Tampoco es eso. 4. Acento en el diálogo y la empatía. Es lo que debe buscar más que nada el mediador o el facilitador.
Tenemos que los acuerdos de restitución son menos importantes para la víctima de delitos que la oportunidad de hablar directamente con el ofensor para explicar cómo se sintieron en relación al crimen. Eso se le ha negado a muchas personas, muchas víctimas, y es parte del proceso que necesitan las personas para sanar. El quinto punto es la neutralidad. La imparcialidad se ve morigerada en este caso por la función de la particular situación de una de las partes, que es la víctima. En mediación siempre tenemos que ser neutrales e imparciales. En esta situación, pues vamos a tratar de atenuar esta parte porque sabemos que tenemos una víctima y un victimario. Entonces, no estamos siendo totalmente neutrales ni totalmente imparciales, pero sí debemos de darle el justo valor a las cosas. La confidencialidad, esto es importantísimo. Toda la información obtenida por los mediadores es estrictamente confidencial y se va a firmar un acuerdo previo de esta índole antes de comenzar la mediación penal. Y sobre todo, el más importante, la voluntariedad, que cualquiera de las dos partes tiene derecho a pedir, pero deben de acceder las dos en forma voluntaria. Si no existe la voluntariedad, no debe de llevarse a cabo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas para la víctima? Tenemos la posibilidad de que el infractor rectifique en la medida de lo posible y se responsabilice. También tenemos la oportunidad para confrontar al autor con el verdadero impacto humano de la ofensa y a la vez para que la víctima exprese sus pensamientos y sentimientos al victimario. La opción de pedir y recibir una disculpa. Eso es sumamente importante y pues sinceramente en el sistema anterior no se maneja. Ser visto como persona en lugar de como un blanco de ataque. También tenemos la mayor probabilidad de que la indemnización se pague efectivamente. También tenemos que es un remedio para sentir que se ha hecho justicia. ¿Por qué? Porque las dos partes participan directamente. Es decir, ellos se sienten responsables de lo que están haciendo y lo que va a suceder. Y también es el medio para alcanzar un modo de conclusión que le traerá paz al ánimo. Esto es muy importante para las víctimas. Pero ahora también, ¿tiene ventajas para el victimario? Claro que sí. Es la oportunidad de enmendarse y rectificar significativamente el mal que han infligido. También es la posibilidad de participar en la decisión sobre qué la indemnización o qué modo de restauración brindará a la víctima y de negociar un acuerdo de restitución factible de cumplir. Y más que nada en casos apropiados, cuando el victimario no es peligroso a la comunidad, esta es su única oportunidad de evitar una persecución penal y el encarcelamiento, a cambio de rectificar el agravio a la víctima. Esto en delitos no violentos y delitos, podemos decir, culposos, es excelente, porque también al victimario se evita un proceso penal, puede reparar el daño y también tiene todas estas ventajas de que también no se victimariza, no va a ser víctima también el victimario. Y ahora, la ventaja para la comunidad. Esto es lo más trascendente. Ya tenemos que dejar de manejarnos con víctimas, con delincuentes, sino que tenemos que tener una comunidad sólida donde el futuro o la intención es que no quede nada de lugar para la comisión de delitos. Que las mismas personas, bueno, en un futuro, en una sociedad ideal, lo que se pretende es esto, que la comunidad sea tan sólida que no exista la necesidad de estar persiguiendo delitos porque las personas se van a hacer responsables de los mismos. Aquí tenemos que existe la disminución del impacto de la delincuencia al aumentar la reparación de pérdidas. Tenemos que la reducción de la incidencia del crimen repetitivo a través de la comprensión de los victimarios acerca de lo que significa haber lastimado a la persona. También tenemos el otorgamiento de un marco apropiado para mantener la paz en la comunidad. Esto es muy importante. En situaciones en que la ofensa se constituye en parte de una relación interpersonal entre la conflictividad continuada o en que es probable que la víctima y el victimario vuelvan a tener contacto en el futuro. Imagínense que tenemos un problema entre vecinos. ¿Qué va a pasar si, bueno, está bien, te repara el daño, pero no restauran la relación? Lo vas a ver todos los días, no vas a salir de tu casa, tu familia va a tener prohibido hablar con el vecino, ahora sí que vas a tener que vender la casa, te vuelves doblemente víctima si no restauras esas relaciones. Y también tenemos, lo más importante, la ventaja para el sistema judicial. La característica de los medios alternos es que es un ganar-ganar. Entonces aquí, como ven, tiene ventajas para todas las partes. Para el sistema judicial es una importante disminución del tiempo que generalmente se requiere procesar las ofensas penales dentro del sistema adversarial tradicional. Además que existirá un incremento de la comprensión y sentido de pertenencia de la comunidad respecto de su sistema de justicia criminal o juvenil, como resultado de un compromiso y participación de víctimas y voluntarios. Esto se me hace muy importante. Podemos aplicar sobre todo
esta justicia restaurativa más que nada en los jóvenes. ¿Por qué? Primero, porque nuestro sistema de justicia para adolescentes lo tenemos todavía en plena modelada, en pleno arranque. Entonces tenemos aquí la oportunidad de hacerlo de esta manera y que además así no tendremos ya delincuentes en un futuro. También tenemos que la justicia restaurativa traslada a la justicia de una ofensa contra una entidad abstracta como el Estado hacia un completo encuentro humano entre la víctima, victimario y la comunidad, de tal modo que las características significativas de la experiencia criminal puedan ser tratadas y asumidas adecuadamente. ¿Qué es esto? Estamos ya haciendo parte de la comunidad tanto a la víctima como al victimario. Es decir, la comunidad va a ser lo más importante y no va a tener que necesitar ni requerir tanto del sistema judicial porque arreglará sus propias controversias. ¿Cómo surge esto? Desde 1974 en Ontario, Canadá, les platico rápidamente, había dos jóvenes que después de una parranda o borrachera ocasionaron daño a 22 propiedades, entre ellos buzones, casas, jardines, etcétera. ¿Qué sucedió? Los arrestaron y uno de los habitantes dijo, oigan, ¿y qué tal en vez de que los metan a la cárcel y les hagan su procedimiento, por qué no que los jóvenes ellos mismos reparen, ellos mismos vengan a plantar las plantitas que quitaron, que vengan a poner otra vez los buzones, que reparen los vidrios rotos, pero que lo hagan ellos, ni siquiera sus padres, ellos mismos? Entonces, ¿qué pasó? Los jóvenes aceptaron, hicieron una especie de trabajo comunitario, por así decirlo, pero más que nada repararon ellos mismos el daño. A ellos les costó, ahora sí, poner ese buzón que habían tirado, poner ese vidrio que habían roto, les costó de sus recursos y les costó de su tiempo. Este modelo fue exitoso y se ha replicado en varios países. Sobre todo se maneja mucho en Inglaterra, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda. Y pues de ahí ha sido un mayor avance. También tenemos que hay varias teorías básicas de la justicia restaurativa. Por el tiempo se las explico rápidamente. Tenemos en la presentación, las van a poder distinguir, pero básicamente a lo que puedo resumir es esto. El nuevo Código de Procedimientos Penales viene muy enfocado a que se pueda llevar a cabo este modelo. No es fácil, se requiere tiempo y se requiere más que nada de la participación y voluntad de todos, pero es una excelente herramienta y creo que va a rendir bastantes frutos, sobre todo en la comunidad. No perdamos ese sentido de comunidad y de luchar por la justicia de la paz. Muchísimas gracias.